Estamos en la sección del día miércoles. En este día la lección nos presenta cuál fue la confrontación que tuvo el apóstol Pablo en Antioquía con el apóstol Pedro. Este fue un incidente que se dio un tiempo después de la consulta de Pablo en Jerusalén, que fue cuando se discutió que si los nuevos cristianos deberían de circuncidarse o no. La iglesia en la junta determinó que no era necesario la circuncisión para poder ser salvo. La salvación era solamente por fe y para fe. Solamente por fe y para fe. Y el propósito de esta lección es enseñarnos lo que es la unidad del evangelio. Recuerden, la armonía hace la unión y la unión hace la fuerza. Y esto es importante aclarar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro por la conducta que el apóstol Pedro demostró con los gentiles y con los judíos. Resulta que el apóstol Pedro comía con los gentiles, se sentaba con ellos. Parece que compartía con ellos. Ahora, no dice claramente aquí si comía algún tipo de alimentos inmundos o no. Ahora, lo cierto es que si el apóstol Pedro se sentaba con los judíos de la circuncisión, quiere decir que él guardaba los ritos, las ceremonias, incluso el plan de salud prescrito en el libro de Levítico, el cual habla sobre los alimentos inmundos y los alimentos limpios. Es importante señalar esto porque de esto está aclarando en este día de lección, tanto así que nos muestra cómo Pedro pudo haber sido más sabio, más sagaz en el curso de su acción al demostrar su cultura, al demostrar su conducta. A lo mejor, si él podía estar entre los gentiles con la misma conducta, podría ganarse a los gentiles por la conducta de él. Sin embargo, lo que hacía Pedro se iba con los gentiles, estaba con los gentiles, comía con los gentiles, y cuando venían los judíos, se iba con los judíos y hacía de un lado a los gentiles. Entonces parecía ser que el apóstol tenía una doble cara, o como le llama aquí, se comportaba de manera hipócrita. Y esto lo encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 2. Nos dice claramente qué es lo que estaba pasando. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Oiga bien cómo está hablando el apóstol Pablo. Pues antes de que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retiraba y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es importante notar esto. Bernabé fue arrastrado. Bernabé significa el hijo de consolación, aquel que hace que las cosas se concilien. Y ese que tenía la conciliación fue arrastrado por la hipocresía de ellos. De tal manera que aquí podemos ver que el apóstol Pedro se sentaba con los judíos, comía con los judíos. Aquí el asunto no es si comían o no comían, o si dejaban de comer alimentos limpios o no. Aquí el asunto es que la cultura judía les hacía pensar que los gentiles eran inmundos y los judíos no se sientan con los gentiles ni comían con ellos. Así es que Pedro se iba con los de la circuncisión, se iba con los judíos y se apartaba, y por eso parecía estar de doble ánimo. Por eso el apóstol Pablo lo confronta en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 28 en adelante, nos encontramos con esta experiencia. Hechos capítulo 10, del 28 en adelante. Y dice, y les dijo, vosotros sabéis, hablando el apóstol Pedro. Si leemos un poquito más adelante, se va a dar cuenta que está hablando sobre Pedro y Cornelio, cuando Pedro tuvo una visión. Y Cornelio también vio esta visión. Y ahí llegaron a la conclusión que le dijo, mira, Pedro mata y come. Y dijo Pedro, no, Señor, ninguna cosa inmunda o común he comido yo. Quiere decir que él guardaba esta costumbre. Él comía alimentos limpios. Entonces, se presenta Cornelio, se rodilla delante de él y le dije, Pedro, no, levántate, yo soy hombre. Tú no tienes que adorar a hombre, tú tienes que adorar a Dios. Versículo 28 dice, le digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. En otras palabras,
como dice aquí más adelante, sino de que de toda nación se agrada a Dios. Dios se agrada de judíos, de griegos, de, qué decirle, gentiles, chinos, árabes, musulmanes. Él no hace discriminación de personas. Por lo tanto, aquí el punto era acerca de lo que era la cultura que influenciaba al apóstol Pedro y cómo se comportaba con ellos. De tal manera que no debe haber divisiones, no debe haber separaciones entre este y el otro y el otro. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay hombre, ya no hay mujer. ¿Por qué? Porque todos somos libres en Cristo. Sin Cristo nadie es nada. Dice aquí, el poder de la cultura y la tradición en la vida de Pedro de alguna manera influenció en su conducta. Por eso el apóstol Pablo le llama hipócrita. Son palabras fuertes, son palabras duras. Pero te pregunto, ¿tienes algo tú en tu vida o yo tengo algo en mi vida que me haga calificar que me comporto como un hipócrita? Te digo más, ¿qué puedo hacer yo o qué puedes hacer tú para quitar esa hipocresía o esa doble cara? Es algo para reflexionar. Por lo tanto, esta confrontación tenemos que tenerla con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No para andar condenando a la gente, sino para sacar la viga de nuestros ojos y poder sacar la paja del ojo de nuestros hermanos. Tengamos la lección en el día jueves y veamos cuál era la preocupación del apóstol San Pablo.